Hola a todos. Estás en el canal de Naga Fanfiction, un canal de entretenimiento. Sin más molestias, empecemos. Capítulo 21. Casio dejó pasar otro largo suspiro, con la observación fija en el mapa que tenía ante sí. Las notas que había tomado con el carbón que le había traído una doncella resaltaban nítidamente sobre el pergamino. Un plano de Roca Casterly y sus alrededores. Hierid permanecía a su lado, atento, con la vista fija en el pergamino. Jenna estaba sentada al otro lado de la larga mesa de roble en la sala de guerra. El carmesí de su arbor red se arremolinaba suavemente en su copa. Su cabello dorado estaba recogido, con algunos mechones sueltos enmarcando sus mejillas hundidas. El resto de la madera tallada estaba rodeado por un puñado de señores de las tierras del oeste, convocados por Jenna tan pronto como supo de los planes de Robb Stark. Lord Arise Swift y Lord Desmond Crackheal estaban sentados en diagonal a la izquierda de Jenna, mientras que Lord Ammon Marbrand y Lord Leo Leford estaban sentados a su derecha. Los exploradores habían informado de que las fuerzas de Robb Stark habían pasado el Diente de Oro, eludiendo el gran castillo al guiar a sus hombres por los acantilados. Era astuto, Cassius tuvo que admitirlo. Pero su muerte era segura, de eso no cabía duda. Todavía no había tenido tiempo de hablar con Catelyn y Talisa tras su llegada, como había planeado. Pero tendría que esperar. Lo más importante ahora era elaborar un plan sólido para defender Roca Casterly y destruir las fuerzas de Robb si fuera necesario. Este es nuestro plan, comenzó Cassius con firmeza, asintiendo para sí mismo en señal de confirmación. Queremos engañar a Stark y a sus hombres, haciéndoles creer que los únicos hombres que tenemos son los 10.000 soldados Lannister apostados justo frente a la boca del león. En la cima de las colinas rocosas tendré 10.000 arqueros. Derrick, Cassius asintió hacia un soldado que se encontraba un poco más alejado de la mesa, sabrá cuándo abrir fuego y cuándo cesarlo, pues desde lo alto de las colinas puede ver el campo de batalla. Detrás de las colinas rocosas, a cada lado, hay 10.000 jinetes, uno liderado por Hiedrick y el otro por Lord Marbrand. El joven señor asintió con entusiasmo a Cassius, dispuesto con gusto a defender a su señor feudal y la belleza de Roca Casterly. Derrick contuvo el aliento. ¿Cómo hacemos la señal a la caballería? Se dispararán 5 flechas llameantes con un segundo de intervalo entre cada una desde lo alto de las murallas, explicó Hiedrick al arquero, quien asintió. Y luego, continuó Lord Crackheal, atacarán a Stark por la espalda y, al mismo tiempo, cercarán al ejército Stark. Desde ahí podremos masacrarlos a todos y capturar a Robb Stark. Cassius los miró a todos a los ojos un instante. Recuerden, esto solo será posible si Stark rechaza nuestro acuerdo de paz. ¿Y estás segura de que su madre y su esposa no alentarán activamente a Lord Stark a atacar cuando estén sobre las murallas para razonar con él? Preguntó su tía, con sospecha reflejada en sus ojos mientras tomaba un sorbo de su vino carmesí. Sin duda. Su esposa está embarazada y lo ama de verdad. Hará lo que sea necesario para convencer a Robb de que ponga fin a su rebeldía, si eso significa tenerlo a su lado para criar a su hijo. Catelyn anhela venganza, quizá incluso más que Robb. Pero ya ha perdido a 2 hijos. La vida de Robb es más importante para ella que vengarse por algo cometido años atrás. Jenna lo observó un instante más, antes de que su mirada volviera a posarse en el gran mapa desplegado frente a ella. Cassio interpretó esto como una señal para continuar. Las mujeres y los niños ayudarán a proporcionar a los hombres rocas para lanzar con las catapultas y flechas para los arqueros apostados en la muralla. Lord Swift y Leford parecieron querer contradecir sus órdenes. Necesitamos toda la ayuda posible, no protesten. Están a salvo dentro de las murallas. Cassius los acalló rápidamente con una mirada intimidante. ¿Dónde estarás? Con la infantería ante la boca. Eso es demasiado peligroso, mi señor. Exclamó Lord Swift golpeando con el puño y levantándose de un salto de su asiento. Si queremos engañar a Stark, tenemos que hacerle creer que mi padre solo me envió a mí y a 10.000 capas rojas. Si no estoy con ellos, no se lo creerá, respondió Cassius con un gesto de fastidio, lo que provocó que Swift volviera a sentarse, no sin fruncir el ceño con disgusto. ¿Alguien se opone? Al no obtener respuesta, Cassius asintió con desdén hacia todos. Muy bien, hemos terminado aquí. Los vio marcharse uno a uno, abandonando la cámara de guerra hasta que solo quedaron él, Hiedrick y Jenna. En cuanto la puerta se cerró con un leve crujido, Cassius suspiró profundamente y se llevó la mano a la cabeza, que se le había quedado dormida. No había dormido ni la noche anterior ni la de ayer. Demasiado ocupado velando por la seguridad de Roca Casterly y de todos los que vivían tras sus muros.
Deberías descansar, Rob podría estar aquí en cualquier momento. Por eso mismo no puedo descansar, interrumpió Cassius a su tía con rapidez y firmeza. Roca Casterly es mi responsabilidad. Esos hombres, mujeres y niños que hay dentro de esos muros son mi responsabilidad. Han estado con nuestra familia desde el principio, sirviéndonos, y ahora yo debo estar alerta y preparado para hacer lo mismo. 6 horas de sueño no les harán daño a ninguno, suspiró Jenna al ver su firme reticencia. Los guardias patrullan estos pasillos con regularidad. En un par de minutos te despertarán en cuanto se enteren de que Robb Stark se acerca. Tengo demasiadas cosas que hacer, dormiré cuando termine de organizar lo necesario. Si es que hay tiempo. Un caballero demasiado fatigado para luchar en la guerra no sirve de nada. Por suerte, no estaré en medio de la batalla. Simplemente soy una distracción, tía Jenna. No hay necesidad de preocuparse por mí, ni de preocuparse por cómo alimentar a todos estos hombres hasta que nos hayamos ido. Ella resopló. Por los dioses. No me lo recuerdes, la cantidad de hombres que has traído es ridícula. Refunfuñó, dando un sorbo a su vino antes de dejar la copa vacía sobre la mesa. No me arriesgo. Seguro que lo entiendes. Ella tarareó. Necesitamos todos los alimentos y recursos porque se avecina un largo invierno. No puedo permitirme desperdiciarlos en soldados que se las arreglan bien sin una cena abundante cada noche. Entonces, dales de comer estofado de cebolla todas las noches y asunto arreglado. Muy bien, dijo chasqueando la lengua. ¿Qué vas a hacer ahora? Cassius miró a Hiedrick, que esperaba pacientemente a que los dos miembros de la familia terminaran su conversación. Él y yo visitaremos a Lady Stark y a su suegra. Tenemos algunos asuntos que tratar antes de que llegue Lord Stark. No confío en ninguno de ellos, murmuró su tía con los ojos entrecerrados, recordándole tantas veces las miradas de odio que su hermana le dirigía cuando aún era pequeño, y cómo ella seguía despreciándolo. La volanteña no hará daño alguno. Sabe muy poco o nada de las tácticas de guerra aquí en Poniente. Fue una tonta al casarse con el muchacho Stark. Su madre es inteligente, sí, y tuya y de pura cepa. Pero es vieja y no se molesta en ocultar sus debilidades. Bastará con amenazar a sus hijas y será dócil a mis manos, dispuesta a hacer lo que sea necesario para, al menos, mantenerlas con vida. Hiedrick se removió incómodo al oír a Cassius hablar así de Sansa. En el fondo sabía que existía la posibilidad de que, si eso significaba mantener a su familia a salvo, utilizara a Sansa en ese juego perverso que debían jugar para su seguridad y éxito. Esperaba estar equivocado, pero no podía descartar la posibilidad. Cassius quería mucho a Sansa, pero quería aún más a su propia sangre. Cassius, como si presintiera su inquietud, se volvió hacia Hiedrick con una sonrisa tranquilizadora. Por supuesto que solo serán palabras vacías. Lady Catelyn ha sufrido muchas pérdidas en los últimos años. Hará todo lo posible por evitar más desengaños. Me temo que ha perdido el sentido común. Con un leve asentimiento, Hiedrick dio un paso atrás para que Cassius se pusiera de pie. Ambos caballeros hicieron una pequeña reverencia a la tía Jenna antes de marcharse, dejándola sola con sus pensamientos. No pronunciaron palabra mientras descendían a las profundidades de Roca Casterly, envueltos en un cómodo silencio. Con amabilidad, inclinaban la cabeza ante cada persona que pasaba, y sus pasos apresurados les indicaban su prisa. Habían pasado casi 4 años, pero Roca Casterly seguía tan hermosa como el día de su construcción. Brillantes muros de piedra lisa adornados con tapices que narraban miles y miles de años de historia Lannister. Vidrieras, cada una representando a uno de los muchos señores que gobernaron Roca Casterly y sus tierras circundantes. Lámparas de araña del metal más fino que pendían del alto techo abovedado, con incrustaciones del oro más brillante. Candelabros que iluminaban los rincones a los que no llegaba la luz de las lámparas. Salones hechos para un rey. Cassius pensó para sí mismo mientras se detenía ante la pesada puerta de abeto que conducía a la habitación de Lady Catelyn. Golpeó la puerta con rapidez, bajando el puño cerrado al oír el leve taconeo que se acercaba, señal silenciosa de que los habían escuchado a él y a Hiedrick. Fue Lady Talisa quien abrió la puerta. Sus ojos, hinchados y rojos, revelaban que había estado llorando entre las 4 paredes que la aprisionaban en territorio enemigo. Cassius no hizo ningún gesto para demostrar que se había percatado, prefiriendo evitarle la vergüenza a la volanteña mientras se hacía a un lado para dejar entrar a los 2 hombres. Cerró la puerta con suavidad antes de volver a sentarse. Cassius optó por permanecer de pie, mientras que Hiedrick se sentó en una tumbona casi al lado del gran tablón de madera que separaba a los Stark del resto de Roca Casterly.
Perdonadnos la intrusión, señoras, comenzó Cassius mientras deslizaba la mano por una mesilla. Todavía no hemos tenido el placer de hablar en privado. ¿Esta es tu definición de privado? Le preguntó Catelyn con dureza, ladeando la cabeza hacia un despistado Hiedrick, que jugaba con el pañuelo que Sansa le había dado antes de marcharse. Deberías alegrarte de que Hiedrick haya decidido venir conmigo. ¿Y por qué iba a estarlo? Tu hija, Sansa, le ha tomado mucho cariño, dijo Cassius mirando a Hiedrick con una sonrisa burlona, observando cómo las puntas de las orejas del muchacho se enrojecían al oír la información. No solo eso, sino que ha sido quien más se ha acercado a ella estos últimos meses, salvo sus damas de compañía. Sabe mejor que yo cómo le va en Desembarco del Rey. Después de todo, tengo deberes que atender, sobre todo ahora que mi padre ha honrado la capital con su presencia. Catelyn cortó la conversación unilateral en cuanto Cassius mencionó a Sansa. Sus ojos se desviaron hacia Hiedrick, donde permanecieron incluso después de que Cassius terminara de hablar. El plebeyo comenzaba a sentirse incómodo bajo su mirada. Sus ojos recorrieron la habitación mientras intentaba distraerse, y se llevó una mano a la mejilla para rascarse. ¿Cómo está ella? Preguntó Catelyn al joven caballero, suavizando su voz poco a poco. Está bien, mi señora. He hecho todo lo posible por protegerla y mantenerla a salvo. Ahora que se ha casado con Tyrion Lannister, él sin duda hará lo mismo. Frunció el ceño. Ya veo. Cassius suspiró, inclinándose hacia adelante para poner su mano sobre la de ella. Mi hermano será un enano y un alcohólico bastante pervertido, pero entiende los valores del matrimonio y lo que lo convierte en un buen esposo. Hará todo lo posible por garantizar la seguridad y el bienestar de Sansa. Es una unión mucho mejor de la que ella podría haber deseado en Desembarco del Rey. Si usted lo dice, mi señor, murmuró Catelyn, alzando la vista hacia los profundos ojos verdes de Cassius. No ha venido a hablar de mi hija. ¿Qué desea? Si su intención es obtener información sobre mi hijo, lamento decepcionarle. Cassius negó con la cabeza y, dando unos pasos suaves, se sentó junto a los dos Stark. Quería darles las gracias a ambos. Lo que están haciendo ahora no es fácil y va en contra de todos sus principios. Talisa habló por primera vez desde la visita de Cassius y Hiedrick. Era lo correcto para el norte. Así es. Pero no todos los norteños habrían hecho lo mismo. Los norteños son fuertes, pero tercos. No entienden cuando su batalla está perdida. Tal es el caso de Robb. Empezó bien contra mi padre, pero está dejando que sus emociones se impongan a sus propios motivos en esta guerra. Tu sobrino decapitó a sangre fría a su padre, mi esposo, respondió Catelyn con severidad. Así fue, y aún hoy lamento no haber hecho más para impedirlo. Pero el pasado es pasado. Recibisteis sus huesos y le disteis sepultura en vuestras criptas. Lo que le ocurrió a Lord Stark fue injusto y cruel. Pero el mundo es injusto y cruel. A veces es mejor aceptarlo y seguir adelante, centrarse en lo que de verdad importa. Que en este caso es recuperar Invernalia, ¿no es así? Catelyn no dijo nada, apartando la mirada de Cassius y dirigiéndola hacia una vidriera. Tenía razón, se dio cuenta, claro que tenía razón. Invernalia llevaba semanas en manos de bandidos desconocidos, pero Robb solo pensaba en Roca Casterly, en los Lannister. Era como si hubiera olvidado su verdadero lugar como señor de Invernalia, guardián del norte. Nunca debió haber sido coronado rey. Catelyn pensó con amargura para sí misma mientras Cassius se levantaba de su silla, saludándolas a ella y a Talisa con una reverencia antes de marcharse con Hiedrick siguiéndolo detrás. Catelyn escuchó cómo su nuera exhalaba un suspiro nervioso al cerrar la puerta tras ellas, un suspiro que Catelyn sabía que había querido soltar mucho antes. Pero la mujer volanteña se mantuvo firme ante el intimidante Lannister que había estado frente a ellas momentos antes. Lo hiciste bien, le dijo Tully a la mujer, mirándola brevemente antes de apartar la vista hacia su bordado. Talisa no respondió. Su mente divagaba. ¿Había sido realmente la decisión correcta? ¿Debió haberle hecho caso a Robb y haberse quedado en los gemelos? La cabeza le daba vueltas con preguntas que aún no tendrían respuesta. Unos días más, pensó. Solo necesito tener paciencia unos días más. Pero no quería ser paciente, no quería asfixiarse entre la preocupación y la duda. Lo único que deseaba era tener a Robb entre sus brazos, sentir sus dedos ásperos acariciando su cabello mientras estaban sentados uno al lado del otro. Existía la posibilidad de que nunca volviera a abrazarlo, a besarlo, a juntar sus labios con los de él y olvidarse de todos los problemas del mundo. Lo único que podía hacer era esperar hasta el día en que Robb se presentara ante Roca Casterly.
Solo entonces podría volver a verlo, convencerlo de hacer lo correcto y regresar a casa. Convencerlo de que dejara volver a sus señores para que pudieran recoger su última cosecha. Ricard se fue acostumbrando al intenso sol de esos, con las telas que le cubrían los hombros, el cuello y la cabeza protegiéndolo de la luz solar intensa y el calor sofocante. Su caballo también pareció aclimatarse, trotando con gracia en lugar del pesado y cansado andar de antes. Tras ubicarse en Yunkai, Daenerys estaba decidida a continuar hacia el oeste. Caminar por la bahía de los esclavos también supuso una gran mejora en el tiempo. Pequeñas gotas de agua empapaban la ropa de Ricard, refrescándolo mientras el sol brillaba en su cenit. Era una sensación muy agradable después de haberse empapado en la sangre pegajosa e incómoda tras tomar Yunkai, liberándola de los esclavistas y liberando a su gente. Ahora se dirigían al trote hacia Meereen, la siguiente ciudad gobernada por esclavistas que Daenerys tenía en su visir. Los pesados pasos de los Inmaculados marcaban el ritmo. A ese paso, llegarían a la mayor de las 3 ciudades que conformaban la bahía de los esclavos en pocos días. Ricard estaba seguro de que Daenerys también querría tomar Meereen, a pesar de los continuos intentos de Jorah por frustrar sus planes. Parecía que el viejo caballero estaba más ansioso por llegar al oeste que su propia reina. Ricard desconfiaba del caballero del norte, y sabía que tenía razón. Fue lo suficientemente insensato como para casarse con una Hightower, sabiendo que su casa no era de gran riqueza, mientras que los Hightower eran una de las más ricas de Poniente. Luego, al no poder hacer feliz a su esposa, que había crecido rodeada de calidez y opulencia, tomó una decisión aún más insensata: vender personas como si fueran simples esclavos. Pero eso quizá no fue lo peor. Huyó de su merecido castigo de muerte, y llegó hasta aquí, donde terminó junto a Daenerys. Es un cobarde necio que no pudo hacer más que huir cuando la situación se le fue de las manos. ¿Quién sabe qué haría para volver a Poniente? Incluso si no fuera así, huiría cuando el camino a Poniente se volviera difícil para Daenerys. Huiría al darse cuenta de que tal vez ella disfrutaría más de su tiempo allí que en una tierra que jamás ha visto. Ricard no tenía las respuestas a las preguntas, pero sabía lo suficiente para saber que tenía que vigilar a Jorah el Ándalo y estar preparado para atacarlo antes de que el propio Mormont pudiera hacer algo que pusiera a su reina en peligro. Ricard salió de sus pensamientos al oír la voz suave y delicada que tanto había llegado a amar. Giró la cabeza para mirarla. Ella fruncía el ceño, preocupada, y el brillo lavanda de sus ojos hizo que el corazón de Ricard latiera con fuerza. ¿Qué te tiene tan distraído? Él le sonrió dulcemente. Nada, mi amor. Solo la belleza del sol y el roce de sus rayos. Diciendo cosas así, deberías haberte dedicado a la poesía, comentó ella, imitando su sonrisa antes de volver a mirar hacia adelante. Quizás algún día te recite mis poemas de amor mientras te sientas en el trono de hierro, respondió con picardía, ladeando ligeramente la cabeza. La leve risa que escapó de sus labios enterneció el corazón de Ricard, al igual que la sonrisa que seguía iluminando su pequeño rostro. Era, sin duda, la mujer más hermosa que Ricard había tenido el placer de ver en su corta vida. Se sentía más que honrado de poder llamarla suya y haría casi cualquier cosa por conservarla. ¿Entonces crees que sería una buena reina? Creo que serías una reina maravillosa, Daenerys. Tienes compasión y bondad en tu corazón, pero no dudas en ser implacable y astuta cuando es necesario. Un buen gobernante necesita ser tanto bondadoso como implacable. Necesita poseer un sano equilibrio entre ambas cualidades. Aemys I no solo fracasó como rey por su enfermedad, sino también porque solo veía bondad en quienes lo rodeaban y era incapaz de ser severo y agresivo cuando era necesario. Maegor el Cruel era impopular como rey porque no era más que cruel, matando a quienes expresaban la más mínima crítica, fuera justa o no. Ricard le tomó la mano. Haces lo correcto, mi amor, sin importar el precio, y por eso el pueblo te amará. Ella sonrió levemente ante su respuesta, alzando su mano para besarle brevemente el dorso. Acto seguido, la soltó de inmediato, queriendo proyectar la imagen de una reina fuerte. Ricard lo comprendió y tiró de las riendas de su caballo para que ella cabalgara al frente de su séquito. Missandei cabalgaba cerca de ella junto con las damas de compañía de Daenerys, Irri, Hiki y Dorea, quienes conversaban animadamente con su reina. Ricard palmeó el cuello de su caballo, dejándolo trotar junto a Nakirio, quien cabalgaba de espaldas a la grupa, absorto en sus propios pensamientos. No pasó por alto a su capitán, quien se acomodó en la silla hasta quedar frente a frente con su corcel.
Una amplia sonrisa burlona apareció en el rostro marcado de Nakirio, mientras Ricardo observaba cómo el hombre de cabello carmesí y negro arqueaba las cejas. El arquero puso los ojos en blanco, provocando un fuerte bramido en la garganta de Nakirio. ¿Qué bromas usas para enamorar tanto a esta reina dragón, Lord Capitán? Preguntó Nakirio en Valirio con una amplia sonrisa que dejaba ver sus dientes dorados. Deberías enseñarme, sobre todo si eso significa que podré conquistar a una mujer tan bella y segura de sí misma como ella. Confía en mí, Nakirio, yo, al igual que tú, no tengo ni idea de por qué la divierto tanto. Y sin embargo, lo haces. Casi lo llamaría un talento si no fuera porque ni siquiera tú tienes idea de por qué ella parece estar interesada. Nakirio respondió encogiéndose de hombros, jugando con un anillo en su dedo. Quizás solo te entretiene por tu atractivo y tu conocimiento de Occidente y sus enemigos. Ricardo exhaló por la nariz. Era una idea que le había rondado la cabeza muchas veces, que ella solo lo había llevado a su cama por su vasto conocimiento de la tierra que deseaba conquistar. Intentó no pensar demasiado en ello, vivir el momento y ayudar a Daenerys a llegar lo más lejos posible. Cassius le había encomendado una misión. Guiarla por esos, enseñarle las artes del liderazgo y las costumbres de los pueblos del oeste. Su deber primordial era ser su fiel servidor, su compañero de armas y su mejor consejero. Eso primaba sobre sus propios sentimientos y emociones. Si ella lo utilizaba para su propio beneficio, se lo permitiría hasta que ya no lo necesitara. Si ella lo amaba como él había llegado a amarla, haría casi cualquier cosa por mantenerla feliz y a su lado. Puede que me esté utilizando, sí, dijo Ricard, mirando fijamente a los ojos de Nakirio con una sonrisa burlona. Pero si es ella, que me use cuanto quiera. Qué romántico, murmuró Nakirio en la lengua de Poniente, que Ricard y Missandei le estaban enseñando. ¿Quién habló de romance? Nakirio resopló, inclinándose sobre su caballo hasta que su cabeza casi tocó el suelo. Con un elegante movimiento de cabello, se enderezó completamente en la silla, piedrecita en mano, que lanzó con fuerza contra un sonriente Ricard. El arquero se agachó justo a tiempo para que la pequeña piedra lo golpeara, clavando los talones en su montura y dejando atrás a un furioso Nakirio en el polvo y la arena. Cabalgó junto a los numerosos Inmaculados, junto a Jorah y Barristan Selmy, junto a Missandei y las 3 doncellas de Daenerys hasta llegar a su reina. Ella sonrió radiante al verlo volver a su lado, tirando un poco de las riendas de su caballo para acortar la distancia entre ellos. Ricard sonrió y extendió su mano hacia la de ella. Su pálida y suave mano se deslizó con facilidad entre la suya, marcada por cicatrices, y ascendió hasta sus labios, donde él besó su piel delicada. Su corazón dio un vuelco al sentir el contacto de sus labios resecos con su piel tersa y suave. En ese instante, las puntas de sus orejas ardían con una intensidad mayor que la del sol. Él sería suyo, hasta que ya no pudiera serlo más. En apenas unas horas, Robb estaría ante Cassius con 15.000 hombres para intentar tomar la impenetrable fortaleza que era la roca. Los hombres se convertirían en cadáveres, la vida en muerte. La hierba que crecía ante la boca se reduciría a cenizas, las extremidades volarían y la sangre correría a raudales. En el fondo, Cassius sabía que Robb no se rendiría, que creería ser capaz de tomar Roca Casterly y arrebatarle a Tywin no solo su hogar, sino también a su único hijo digno de ser su heredero. Robb seguiría luchando, igual que el honorable e insensato padre que tenía. Ned Stark murió porque creía que el honor aún existía. Robb Stark moriría porque cree en los milagros. Cassius no se molestó en sentir lástima. Robb había sellado su destino en cuanto le declaró la guerra a la corona. Incluso si se hubiera rendido, Joffrey no le habría permitido marcharse libre. Lo que Cassius le ofrecería al terminar la batalla, una ejecución limpia, era misericordia comparado con lo que Joffrey le haría si lo traía de vuelta con vida. Las únicas personas por las que sentía lástima eran su familia, que viviría para sufrir otra pérdida. Otro hijo, otro hermano muerto. La niña que crecía dentro de Talisa crecería sin padre. Catelyn perdería a su último hijo varón y Sansa y Arya a su último hermano. Pero en tiempos como estos había que hacer sacrificios. La seguridad de la familia de Cassius solo estaría garantizada si el joven lobo ya no estuviera vivo para interponerse en su camino. Nadie debería culparlo por mantener a su familia a salvo. El Lannister dejó escapar un profundo suspiro y se levantó del sillón de su habitación. Caminó hacia el balcón, aferrándose con fuerza a la barandilla mientras observaba el patio. Incluso ahora, seguían los preparativos, bajo la supervisión de Daniel y Hiedrick. Cassius dejó volar su imaginación hasta que se encontró pensando en su nuevo hogar. ¿Había mantenido Arianne en secreto el motivo de su desaparición?
¿Cómo se las arreglaba sin él, sabiendo que existía la posibilidad de que resultara herido de muerte en batalla? ¿Y qué hay de Margaery? ¿La habría enfadado su decisión de marcharse sin avisarle? Cassius negó con la cabeza. Claro que está enfadada conmigo, le oculté la verdad, aunque le prometí no mentirle jamás y contarle todo lo que me preocupaba, pensó con amargura, dejando escapar un bufido al darse cuenta de su propia estupidez. La certeza de que pronto libraría una batalla atormentaba sus pensamientos aún más de lo habitual. No era de extrañar. Cassius parecía tener ahora mucho más por lo que luchar. Esta batalla no era una simple rebelión en las tierras del oeste, orquestada por unos cuantos campesinos enfurecidos y forajidos a sueldo que deseaban amargarle la vida a su señor. No, esta era una batalla que podría cambiar el curso de la historia. Esta era su oportunidad para inmortalizarse en los libros que se escribirían sobre la guerra de los 5 reyes durante los siglos venideros. Pero lo que más le importaba era que la vida de su familia recaía sobre sus hombros. Era un peso invisible, pero no por ello menos angustioso. El peso lo asfixiaba, penetrándolo en su cuerpo y asfixiándolo desde dentro. Solo entre esos muros estaban tantos seres queridos. Hiedrick, Jenna, Daniel, Minerva y muchos otros que perdería si esta batalla no salía como él había planeado. Entonces, Robb marcharía finalmente hacia desembarco del rey. Demasiados a quienes amaba, apreciaba y a quienes había prometido proteger caerían. No lo permitiría, no podía permitir que sucediera. Sus manos se aferraron con fuerza a la balaustrada de mármol. Sus nudillos resecos se tornaron blancos bajo la tremenda fuerza que ejercía Cassius. Su mente repasaba imágenes de todos sus seres queridos decapitados, sus cabezas sumergidas una a una en alquitrán antes de ser clavadas a martillazos en una pica, abandonadas a la putrefacción bajo el brillante sol de desembarco del rey hasta que, algún día, alguien tuviera la misericordia de bajarlas. Cassius exhaló, un simple suspiro, y muchos de sus problemas parecieron desvanecerse. En ese instante, agradeció profundamente a la joven de rostro angelical que, unos pasos detrás de él, esperaba pacientemente la respuesta del propio Cassius. El Lannister esbozó una leve sonrisa y se dio la vuelta. Minerva, no esperaba verte aquí. Le hizo un gesto para que se acercara. Ella lo hizo con vacilación, como si supiera que algo inquietaba profundamente a Cassius. Lady Jenna me dijo que viniera a buscarte. Dijo que tú y yo teníamos algunas cosas que discutir. Dejó escapar una leve risa. Me sorprende que haya elegido este momento, pero que así sea. Siéntate, querida. La chica hizo lo que le dijeron, sentándose a unos pasos de donde estaba Cassius, con el terciopelo del sillón rozando suavemente la piel desnuda de sus brazos. Cassius se pasó la mano por el pelo, recostándose en la barandilla del balcón. No hay una forma fácil ni sencilla de decir esto, bueno, sí la hay, pero me temo que todo esto irá demasiado rápido. Minerva permaneció en silencio, prefiriendo dejar que Cassius se tomara su tiempo. No tenían todo el día, pero no podía imaginar que el hombre del que tanto había oído hablar tardara 2 horas en contarle algo concreto. A decir verdad, la joven ya sospechaba lo que Lady Jenna y Lord Cassius le ocultaban. Los había visto susurrar entre ellos, lanzándole miradas furtivas de vez en cuando. Y Lady Jenna se negaba a hablarle de sus padres, incluso después de que Minerva se lo suplicara. No habría otra razón para que Lady Jenna la mantuviera cerca, una muchacha nacida al margen de la familia Lannister, y la tratara como si fuera parte de ella si en realidad no lo fuera. Los vestidos de las sedas y satenes más finos, las joyas forjadas con oro extraído de roca Casterly y los inmensos privilegios le bastaban a Minerva. Cassius Lannister era su padre, y ella era una Lannister por derecho propio. Aún así, ella no pronunció palabra mientras Cassius se devanaba los sesos, intentando encontrar la manera adecuada de decírselo. Su mente pareció fallarle, así que suspiró profundamente y dejó que las palabras escaparan de sus labios sin pensarlo demasiado. Minerva, la verdad es que eres mi hija. Al principio no reaccionó, lo que desconcertó al señor Lannister que estaba en el balcón. Luego sonrió y se levantó de su asiento con gracia femenina. Con calma y paso ligero, se acercó a su padre y lo abrazó con fuerza por la cintura. Cassius no lo dudó ni un instante. Sus brazos la rodearon por los hombros y la estrecharon contra sí. Sintió su sonrisa contra su hombro, y el corazón se le enterneció ante aquel pequeño pero significativo gesto. En lugar de enfadarse porque su padre no reconociera su existencia, lo comprendió, y la felicidad la inundó al saber que su familia no la había abandonado. Cassius también rebosaba de felicidad al saber que por fin tenía la oportunidad de ser padre no de una, sino de 2 muchachas hermosas e inteligentes.
Sin embargo, había algo que no podía sacarse de la cabeza. ¿Qué diría su padre cuando llevara a la muchacha a la corte? ¿Y qué dirían Ariane y Margaery? ¿Las ofendería o la aceptarían en su círculo del mismo modo que habían aceptado a Myrcella y Sansa? Seguro que sí, entenderán lo importante que es para mí, pensó para sí mismo mientras le daba un beso en la coronilla a Minerva. Ella acompañaría a su padre a la corte, y nadie le impediría llevarla. Era familia, su propia hija, fruto de un amor mutuo. No la iba a abandonar. Ese no era el tipo de padre que iba a ser. Criaría a sus propios hijos, los criaría como iguales y les haría comprender que la familia estaba por encima de todo. Giedrick montó su corcel, impulsándose con manos temblorosas sin pensarlo mucho, aferrando con fuerza las riendas. Tras una espera interminable y preparativos, matando el tiempo con repetidos combates de entrenamiento con los hombres del león, Robb había llegado. Se encontraba justo detrás de las colinas rocosas, con un séquito a su lado, esperando a que Cassius y su séquito negociaran. El mensajero que había enviado intentó mantener la calma, acercándose solo a la guarida de los leones. Pero incluso desde lo alto de las murallas, Giedrick lo había visto temblar sobre su caballo mientras gritaba a Cassius que saliera. El mensajero tuvo suerte de que Giedrick estuviera con los hombres cuando se aproximaron. De lo contrario, solo su cabeza habría sido enviada de vuelta a Robb, dada la profunda antipatía que los soldados Lannister sentían por el joven lobo. Al principio, Giedrick había querido hacerlo. Simplemente arrancarle la cabeza, meterla en una de las alforjas de su caballo y asustar al pobre animal para que corriera de vuelta al campamento de Robb. Pero cambió de opinión al ver lo joven que era el muchacho. Giedrick calculó que habría vivido hasta los 14 años, quizá 15. Tal vez hijo de uno de los señores menores del norte, enviado con Robb para adquirir experiencia en las artes de la guerra. Una decisión estúpida, pensó Giedrick. ¿Qué experiencia se puede obtener cuando te han abierto el vientre, con las entrañas desparramadas por la herida, mientras los buitres sobrevuelan, esperando el último aliento que escape de los labios agrietados del muchacho? La muerte era todo lo que el muchacho encontraría en el campo de batalla. Quizá por eso Giedrick sentía compasión por él. Él también había sido como aquel muchacho, inexperto y asustado. Pero a medida que Giedrick crecía, su confianza aumentaba. Ahora sentía miedo al entrar en el campo de batalla, pero sabía cómo controlarlo, cómo canalizarlo en energía que le ayudaría a salir ileso de las batallas venideras. Giedrick dejó que sus pensamientos se desvanecieran mientras el patio quedaba en silencio, y su mirada se dirigió hacia el mismísimo Cassius Lannister. Parecía la muerte misma, con las fauces de su yelmo ennegrecido, forjado a martillazos para asemejarse a un león, abiertas de par en par, dejando ver la mirada intimidante de Cassius Lannister. Ahora portaba el yelmo para intimidar, para infundir miedo en sus oponentes del norte, y eso era precisamente lo que Cassius haría con la sombra de su yelmo, cerniéndose sobre sus brillantes ojos esmeralda. Las empuñaduras de fuego dorado y furia del león relucían bajo el sol, cuidadosamente guardadas en sus vainas y ceñidas a su cintura con un cinturón de cuero con incrustaciones de oro. El terciopelo carmesí y negro de su sobreveste, que le llegaba hasta la mitad de la espinilla, ondeaba con gracia mientras Cassius se dirigía a su caballo de guerra, montando con soltura al imponente Shire. Había optado por vestir con ropa ligera para la ocasión, notó Giedrick. Si era porque no quería verse envuelto en una pelea o simplemente quería demostrarle a Robb que no tenía miedo, el joven caballero no lo sabía. Giedrick supuso que Cassius aún no necesitaría su armadura completa. La cota de malla y el cuero hervido que llevaba bajo la sobrevesta lo protegerían lo suficiente del clima templado. Y su gola y hombreras de esmalte negro bastarían para proteger su cuello y hombros. A continuación, Giedrick observó a la familia Stark, que había viajado a Roca Casterly con la esperanza de convencer a Robb de que pusiera fin a su rebelión. Catelyn Stark había tenido mejores épocas. Las profundas ojeras delataban su cansancio, y había perdido bastante peso desde la última vez que Giedrick la vio en el campamento de guerra de Renly. La capucha que llevaba cubría su rostro lo suficiente como para mantenerse al margen hasta que Cassius la necesitara. Lo mismo ocurría con Arya, cuya capucha casi le ocultaba la cara. Había recuperado algo de color en sus mejillas, antes pálidas, y su cabello lucía más arreglado que la mugre, la sangre y la suciedad que lo habían cubierto durante meses. Detrás de la madre y la hija seguía Talisa, que era la que peor aspecto tenía de las tres. Sus mejillas estaban tan hundidas como sus ojos, y su piel estaba grisácea por la falta de sueño, la mala alimentación y el gran estrés acumulado durante las últimas semanas.
Su cabello era fino y poco saludable, un enmarañado revoltijo que le caía sobre los hombros, visible a través de la capucha oscura. Hieldrick esperaba que Catelyn Stark hubiera hecho lo suficiente para que el bebé que crecía en el vientre de Talisa estuviera sano. Aunque se preguntaba qué sucedería una vez que terminara la negociación con Robb y finalmente quedara claro que los dos ejércitos se enfrentarían en el campo de batalla. Al igual que Cassius, Hieldrick tenía pocas esperanzas de que Robb fuera lo suficientemente inteligente como para aceptar las condiciones de Cassius y regresar al norte. Quizás sí tuviera la inteligencia, pero había perdido por completo el sentido común. El tiempo de preguntas había terminado, pues Cassius ordenó que todos cabalgaran hacia las colinas rocosas. Hieldrick espoleó a su caballo hasta colocarse junto a Cassius, quien le dedicó un leve gesto de asentimiento. Daniel cabalgó a la derecha de Cassius, seguido por los demás hombres del León que habían viajado con él en busca de Arya. Era un pequeño grupo, unos 20 hombres, la mayoría soldados, que se acercó al mensajero que Robb había enviado. De cerca, el muchacho tenía aún peor aspecto. El sudor le corría por la cara, tenía el ceño fruncido y le temblaba el labio inferior. Su caballo pareció notar la inquietud de su jinete, clavando los cascos en la hierba con torpeza y sacudiendo el hocico de un lado a otro. Unos cuantos hombres Lannister se rieron entre dientes al detenerse ante el muchacho. Con voz entrecortada, el muchacho comenzó a hablar. Robb Stark, rey en el norte, ordena la rendición de Roca Casterly y que todos los hombres de la Lannister se retiren a desembarco del rey. De nuevo, los hombres tras Hieldrick estallaron en risitas, y él estuvo a punto de darse la vuelta y pedirles que se callaran. Pero no le correspondía hacerlo. Eso era algo que Cassius debía decidir. Sin embargo, el Lannister estaba más preocupado por el tembloroso muchacho que tenía delante, quien se negaba a mirar a los ojos a nadie. El muchacho ni siquiera se había percatado de la presencia de las mujeres Stark. Hieldrick desconocía si era porque los disfraces que les habían obligado a usar habían funcionado o porque el muchacho ni siquiera se había molestado en mirarlas. No le dio más vueltas. Si aquel intercambio no llegaba a nada, al menos las damas Stark no estarían en peligro y seguirían siendo una opción fácil para conseguir que Robb se rindiera. Tras un breve instante, Cassio resopló, acomodándose sobre Gallogan y sonriendo con gesto adusto al mensajero. No me interesa. ¿Tiene su señor algo más que ofrecerme? Hieldrick sonrió levemente ante la evidente insinuación de Cassius, la verdad que decía. Robb Stark no era rey, ni lo sería jamás. El reinado de muchos reyes había terminado, hacía siglos que había terminado. Sus antepasados habían sido reyes, eso era innegable. Pero todos sus antepasados estaban muertos, y ahora solo había un rey ante el que Robb debía rendir cuentas. Eso, o la muerte, y parecía que el joven lobo ya había elegido. El chico se aclaró la garganta, con las mejillas enrojecidas por las risas que se reían de él sin pudor. Me ordenaron solo llevar este mensaje a Cassius, no dejó que el muchacho terminara. Tiró de las riendas de su caballo de guerra, provocando que el corcel relinchara al encabritarse con gracia. Con un chillido, el muchacho perdió el equilibrio y cayó de su caballo directo al barro. Todo el séquito Lannister estalló en carcajadas, e incluso Hieldrick no pudo ocultar el desagradable bufido que se le escapó. Pero Cassius permaneció en silencio. Sus penetrantes ojos verdes se clavaron en el muchacho mientras éste, con gran esfuerzo, se ponía de pie de nuevo, tomando las riendas de su propio caballo para que el animal no huyera. «Basta ya, muchacho», gritó molesto, vigilándolo como un halcón mientras volvía a montar a caballo. «Llévame con él». «¿Qué?», tartamudeó el chico atontado, mirando a Cassius como un ciervo deslumbrado por los faros de un coche. «¿Me has oído? Llévame ante Lord Stark», le repitió Cassius con un asentimiento definitivo. No había lugar para discusiones. Hieldrick lo oía, Daniel también, las mujeres Stark y el muchacho también. Tragó saliva, sopesando sus opciones antes de suspirar profundamente. El asentimiento que dio a continuación fue vacilante, cargado de miedo y duda. Hieldrick casi podía ver las preguntas que se formaban en su cabeza. ¿Qué hará Robb cuando se dé cuenta de que he delatado la ubicación de nuestro campamento? ¿Debería desviarlos del buen camino? ¿Y si me ahorca del mismo modo que ahorcó a Lord Umber por traicionarlo? El muchacho ya no tenía tiempo para más reflexiones, ahora que Cassius estaba frente a él, empeñado en ver a Robb cara a cara. Así pues, con otro suspiro, ordenó a su caballo que diera la vuelta y lo obligó a trotar, seguido por 20 hombres vestidos de carmesí, negro y oro. El campamento de Robb era, como Cassius había previsto, de tamaño normal. Las tiendas estaban cubiertas por varias capas de tierra y sangre,
que podía percibir incluso a varios metros de distancia. Oyó a los campistas gritar anunciando la llegada de su mensajero, acompañado de varios Lannister. Sus gritos de protesta, airados pero a la vez temerosos, le provocaron a Cassius una silenciosa diversión. Al menos los norteños sabían a quién se enfrentaban y que su tarea no sería fácil. Al menos, eso creían. En realidad, no tenían ninguna posibilidad de éxito, pero no necesitaban saberlo. Cassius hizo una seña a sus hombres para que se detuvieran cuando el mensajero entró en el campamento Stark. Inmediatamente, Cassius lo desmontó de su caballo y lo condujo hacia la mayor de las tiendas, la de Robb Stark. Mientras tanto, Cassius se volvió hacia sus hombres y les dedicó una amplia sonrisa. Leones. Entiendo que ahora es la mejor oportunidad para acabar con Robb Stark. Pero hoy y siempre seremos hombres de honor. Trataremos a estos norteños invasores con respeto, y trataremos a Robb Stark con respeto. Escucharé sus condiciones y no espero oír nada más. Nada de risas ni bromas. Estamos aquí para negociar, no para ridiculizar. Ya se divirtieron, ahora toca trabajar duro. Su mirada recorrió a cada uno de sus hombres, clavando sus ojos en los de ellos para demostrar que hablaba en serio. ¿Entienden? Todos asintieron en señal de aprobación, lo que hizo que Lannister asintiera, complacido por la obediencia de sus hombres. Volvió a girar su caballo al oír el golpeteo de los cascos contra el suelo fangoso. Robb Stark y sus hombres se acercaban. Cassius se puso en guardia, con la mano sobre la empuñadura de furia del león. No deseaba que aquello se convirtiera en una pelea, pero era mejor prepararse para lo peor. Robb Stark odiaba a cualquiera que tuviera algo que ver con los Lannister. ¿Quién sabía de qué sería capaz para librar a todo poniente de los Leones del Oeste? A pocos metros de distancia, Robb hizo una señal a sus hombres para que se detuvieran. El profundo ceño fruncido por la rabia que se dibujaba en su rostro era evidente, al igual que los puños apretados que sujetaban las riendas de su caballo. Robb no se molestó en mostrar modales. Su mirada recorrió a Cassius con disgusto antes de levantar la cabeza bruscamente. Sus ojos intentaron penetrar los de Cassius, pero el Lannister de cabello rubio plateado se mantuvo firme, devolviéndole la mirada con la misma intensidad. ¿Has venido a rendirte?, preguntó Robb con firmeza, sin apartar la vista de Cassius. Más bien, estoy aquí para aceptar su rendición. Detrás de Robb, los norteños estallaron en carcajadas. Algunos se daban palmadas en la espalda, otros se apoyaban unos en otros y unos cuantos cayeron al suelo riendo. Para su sorpresa, fue Cassius quien empezó a reír con ellos, una risita ahogada al principio, que se fue haciendo más fuerte con el paso de los segundos. El gesto les resultó tan extraño a los norteños, tan fuera de lugar, que pronto volvieron a guardar silencio. Cassius no pudo evitar sonreír con sorna, observándolos a todos antes de volver la mirada hacia un orgulloso Robb. Tus hombres, vaya si se creen superiores, ¿verdad? ¿No deberían estarlo? Os superan en número por 3000. Sin embargo, no sabes nada del terreno, de cómo se forman las colinas alrededor de la roca ni dónde es mejor atacar. Estás a campo abierto, sin muros que te protejan, mientras que mis hombres estarán cómodamente atrincherados dentro de las murallas de roca Casterly, con muros de piedra de varios centímetros de espesor que los resguardan y hogueras encendidas por doquier para mantenerlos calientes, replicó Cassio, sintiendo cómo la irritación crecía en su interior ante la ignorancia de Robb. ¿Creciste aquí? No me lo podía imaginar con todo lo que he oído de ti prostituyéndote en Dorne y el dominio. No consiguió las risas que esperaba de sus hombres. Al contrario, estaban tan callados que se podía oír caer una aguja sobre el barro. Cassio se dio cuenta de que estaban de acuerdo con él. Ellos también sabían que tenían pocas o ninguna posibilidad de ganar. Intentaban mostrarse fuertes ante su señor, para demostrarle su lealtad. Pero su moral estaba baja, quizá incluso más baja de lo que Cassio había previsto. Lo único que querían era encontrar el camino a casa. Ni siquiera todas las batallas ganadas eran suficientes para que quisieran seguir luchando. Cassius soltó una risita ahogada, extendiendo la mano para impedir que sus hombres desenvainaran sus espadas ante el insulto proferido contra su señor. Deja de fingir, Lord Stark. Esta batalla está perdida para ti antes incluso de empezar. Comprendo que sientas la necesidad de vengar a tu padre. De verdad que sí. Pero hacerlo no lo traerá de vuelta, y él no está aquí para presenciar tu supuesta buena acción. Robb comenzaba a enfadarse, enrojeciendo bajo los suaves rayos del sol y la agradable brisa en su piel. No sabes nada de venganza ni de honor. No sabes nada de lo que pretendo hacer. Tienes razón, no lo creo.
Pero sí sé que la prioridad de tu padre siempre fue la seguridad y la protección de su familia y del norte. Tuve el honor de hablar con él días antes de su ejecución, y lo único que pudo decirme fue cuánto lamentaba haber abandonado su hogar. Sin embargo, ahora tú haces lo mismo. ¿Y para qué? Tus hombres desean volver a casa, con sus familias y sus cosechas, para recogerlas y convertirlas en alimento ahora que se acerca el invierno. Esa debería ser tu prioridad, no el oeste. Mis hombres han jurado seguirme a donde quiera que los lleve, y me seguirán hasta Roca Casterly, donde te cortaré la cabeza a ti y a todos los Lannister. Luego, las haré presentar ante el rey Joffrey, para que vea exactamente lo que le espera. Robb escupió con odio y una sed de sangre reflejada en sus ojos. Cassius suspiró. El muchacho no le haría caso, como esperaba. Ahora solo podía esperar que Robb comprendiera algo de sensatez en las palabras que su madre y su esposa le dirigían. Sin duda, sus palabras significaban más para él que su propio sentido del honor. Al fin y al cabo, la casa de su madre priorizaba la familia por encima de todo. Debería hacer lo mismo si poseía un mínimo de inteligencia y sentido común. Parece que no puedo hacerte entrar en razón. ¿No te das cuenta de que solo deseo lo mejor para ti? Quizás tu madre y tu esposa sí puedan, dijo Cassio, guiando a su caballo hacia sus hombres. Mi madre y mi esposa están de vuelta en los gemelos. Apoyan cualquier decisión que tome aquí, le dijo Robb con firmeza, a lo que Cassius sonrió discretamente. ¿De verdad están en los gemelos, Robb? ¿Y de verdad estarán de acuerdo con las decisiones insensatas que estás tomando con tanta imprudencia? Preguntó Cassius justo antes de desaparecer entre la multitud de sus hombres. Los soldados vestidos de carmesí se apartaron con elegancia, y Catelyn y Talisa cabalgaron a través de la pequeña abertura que habían abierto. 2 soldados las siguieron, flanqueándolas, mientras se detenían ante un Robb atónito. Ambos bajaron sus capuchas al tiempo que negaban con la cabeza. En cuanto fueron reconocidas, el ejército del norte se sumió en susurros y murmullos de incredulidad. Las palabras traición y traidores resonaban sin miramientos entre los hombres del norte. No era por ellos que Cassius se preocupaba, sino por Robb. La sorpresa se había desvanecido de su rostro, ahora inexpresivo. Entonces, una risa escapó de sus labios. Era una risa macabra, cargada de todo menos de alegría por volver a ver a su familia. Debía haberlo sabido. Debía haber sabido que me traicionarías de nuevo, madre, murmuró Robb con amargura, lo suficientemente alto para que Catelyn Stark lo oyera. Fue un golpe bajo, pero uno que esperaba. Así que, enderezó los hombros y la espalda mientras abría la boca para hablar. Soy tu madre, Robb, y soy una dama del norte. Todo lo que hago es para manteneros a salvo a ti y al norte. Lo que estoy haciendo ahora es para manteneros a ambos a salvo. Conspiraste con el enemigo. No hice nada de eso. Tomé la decisión que sabía que era la mejor en nuestra situación, igual que Talisa. Respiró hondo. La derrota no es vergonzosa, Robb, no cuando ganaste tantas batallas para tu edad, y durante tu primera guerra. Pero un buen señor debe saber cuándo su lucha ha terminado. Tu lucha ha terminado, Robb. El norte necesita a su señor de vuelta, Invernalia necesita a su señor de vuelta. El tono suplicante en su voz era evidente, pero no logró conmover a Robb. El señor Stark ensanchó las fosas nasales y dirigió la mirada a Talisa. ¿Y tú, qué tienes que decir para intentar convencerme de que lo que estoy haciendo está mal? Actúas por odio, Robb. Y entiendo tu odio, pero actuar irracionalmente no te llevará a la victoria. Vas a ser padre, Robb. Estoy embarazada y lo sabes. ¿Acaso no quieres ver crecer a tu hijo o hija ante tus ojos? ¿No querrías enseñarles todo sobre el norte y prepararlos para que se conviertan en el próximo guardián del norte? Dime, ¿tus prioridades están en la guerra y el asesinato, o en tu familia, en tu madre y tus hermanas, en tu propia esposa? Ella también lo intentó, y parecía que las palabras de su esposa, a quien tanto amaba, lo habían hecho reflexionar sobre si estaba haciendo lo correcto. Robb no dijo nada, mirando al suelo pensativo. Parecieron horas, el silencio ensordecedor mientras Robb sopesaba sus opciones. Dudaba, estaba a punto de rendirse y marcharse a casa, como Cassius esperaba. No quería matar al muchacho Stark, así que rezó y rezó y rezó. Rezó al padre, pidiéndole que lo guiara hacia la opción que más le beneficiaría. Rezó a la madre, pidiéndole que le devolviera la cordura y lo guiara a casa, para que pudiera ser el padre que deseaba ser para sus hijos. Sobre todo, rezó al extraño, rogando que Robb no muriera ese día. Hola a todos, este fanfic lo estás escuchando en el canal de Naga Fanfiction, dale like y suscríbete, me haría muy feliz, bueno los dejo seguir escuchando.
Cuando Robb alzó la vista, con la mirada perdida, pareció como si todo se detuviera por un instante. Cassius no podía respirar, y todos a su alrededor parecían sentir lo mismo. El Lannister podía oír los latidos de su corazón en su pecho, y sus nervios estaban al límite mientras esperaba la decisión de Robb. Se dio la vuelta y, con la cabeza bien alta, regresó a su campamento. Cassius suspiró. Robb lucharía. A pesar de todo lo que le habían dicho, arriesgaría su vida y la de sus hombres. Lucharían y morirían, solo porque su señor era terco. Demasiado terco para su propio bien. El ambiente era sombrío en Casterly Rock. En cuanto Robb hizo su silenciosa declaración de guerra, Cassius y sus hombres, junto con Catelyn, Arya y Talisa, corrieron de vuelta a la guarida de los leones. Cassius les había ofrecido a los 3 Stark quedarse con Robb, tanto para tranquilizarlo como para consolarlo, pero se negaron. Incluso ellos se dieron cuenta de que Robb y sus hombres no podían ganar esa batalla. Lo cual no era de extrañar, ya que también ellos podían ver la cantidad casi desmesurada de hombres que Cassius había reunido para derrotar a Robb Stark. El resultado de las negociaciones era previsible. Aún así, Cassius sintió un nudo en la garganta al cruzar las 5 puertas que protegían Roca Casterly de forasteros y enemigos. Nada más llegar, entregó su caballo a un mozo de cuadra y entró directamente en la fortaleza. Cassius Lannister necesitaba estar solo, lo sabían. Quizás para reflexionar, o desahogar su ira en la comodidad de su habitación, quizás simplemente para sentarse o tal vez solo necesitaba un merecido descanso. Así que nadie lo siguió. Ni siquiera Minerva, que estaba preocupada por su padre. Daniel la detuvo. Su expresión sombría y abatida le decía todo lo que necesitaba. Lo que fuera que sucediera a continuación no era bueno y requeriría la máxima concentración de Cassius. En su habitación, Cassius se quitó únicamente el yelmo antes de desplomarse en un sillón con una copa de agua en la mano. Los pensamientos no cesaban en su mente. ¿Debió haber hecho más? ¿Acaso pudo haber hecho más? ¿Y si todo lo que había planeado fracasaba y le fallaba a su padre y al reino? Por un instante, todo le pareció demasiado. Tomó la daga de la mesa contigua y la hizo girar entre sus manos. Inmediatamente hizo una mueca de horror al pensar en lo que deseaba hacerse a sí mismo. A Margaery no le gustaría que lo hiciera, ni tampoco a Arianne ni a Myrcella. Con el ceño fruncido, pensó, ¿y si les fallo? ¿Y si le fallo a mi padre y pierdo Roca Casterly? No puedo volver a Desembarco del Rey como si nada hubiera pasado. Entonces, se hizo un solo corte en la palma de la mano. Apenas hizo una mueca cuando la espesa sangre roja brotó de su mano. La apretó en un puño hasta que el carmesí se extendió por toda la palma. Luego, tomó un trozo de pergamino y presionó su mano ensangrentada sobre él hasta que la huella quedó distribuida uniformemente. Esperó pacientemente a que la sangre se secara del pergamino, vendándose la mano con fuerza tras frotar la herida con hierbas curativas. Cuando el pergamino se secó, se sentó tras su escritorio y tomó una pluma. Con cuidado, comenzó a escribir. No escribía para nadie en particular. Solo escribía para tranquilizarse. De vez en cuando, Smontan venía a hacerle compañía, exigiendo que le acariciara la cabeza o que jugaran un rato entre las palabras que escribía. Los cachorros de Cassius se entretenían jugando a las luchas en su cama o en el sofá que había en medio de su habitación. Cuando terminó, cubrió el pergamino con arena, dejando secar la tinta antes de retirarla con un cepillo. Se sintió satisfecho al releer la carta, bastante intrascendente. Era sencilla, y sin embargo le reconfortaba plasmar sus pensamientos en papel. A quien quiera que lea esto, sepan que estas palabras brotan tanto de mi corazón como de mi mente. Lo que escribo no ha sido pensado previamente, sino plasmado en el papel al mismo tiempo que mis pensamientos. Robb Stark y sus norteños se alzan ante mi castillo, mi hogar. No tengo más remedio que luchar contra él, ni huir ni perdonarle la vida. A menos que quiera deshonrar a mi casa, a mi familia y a mí mismo. Me criaron como Lannister, mi padre, mis tíos, mis hermanos y mi hermana. No me trataron como a un hijo, ni como a un hermano, ni como a un sobrino. Me trataron como a un alumno que fracasaba en todo lo que le enseñaban. Cuando era joven, esto me dolió, me hizo sentir como si no fuera más que un fracaso. Ahora, en retrospectiva, sé que todo lo que me hicieron fue para que llegara a este punto. Para saber que no habría escapatoria ni perdón para las vidas desdichadas. Como hijo Lannister, heredero de Roca Casterly, o gano o muero. Así enorgullezco a mi familia y así enorgullezco el nombre de mi casa. Solo pensarlo me aterra. Pero lo que me aterra aún más es saber exactamente cuáles serán las consecuencias si desobedezco a mi padre. Joffrey Baratheon es rey, pero es Tywin Lannister quien gobierna este reino.
Y lo que él quiere es la cabeza de Robb Stark, la prueba de que el joven lobo ha perdido su corta vida. Al menos no es tan malo como lo que Joffrey desea hacerle a Robb, pero me ahorraré los detalles. En verdad, lo único que deseo es pasar mi vida en un hogar modesto, con mi esposa y mi amor. Tener hijos a quienes educar y criar. Trabajar la tierra y cuidar los cultivos, y cuando eso termine, deseo que veamos juntos la puesta de sol, abrazados como una verdadera familia. Eso es lo que quiero, pero en cambio mi vida está plagada de traición, muerte y política. Sin embargo, lo toleraré, porque soy un Lannister. Destrozo familias y asesino inocentes por ayudar a mis enemigos. Otros podrían llamarme monstruo, tirano, loco. Pero sé lo que soy y quién soy. Soy un león, y un león siempre antepone su orgullo. Cassius Lannister. Al terminar de leerla de nuevo, derritió con cuidado un poco de cera roja sangre. Selló la carta con esmero, y el león rampante de Lannister tomó forma en la cera roja que comenzaba a endurecerse. Dirigió la mirada al fuego cálido que crepitaba y ardía en su habitación. Las llamas anaranjadas lo atraían lentamente, hasta el punto de sentir el calor extenderse por su rostro. Las llamas pasaron del naranja a un rojo intenso, un color que parpadeaba inestablemente ante los ojos de Cassius. Estaba fascinado por la gracia con la que el fuego parecía doblarse, agrietarse y volver a estallar una y otra vez. Nunca antes había notado la belleza del peligro que ardía con tanta intensidad ante él. He oído tantas historias de mercaderes de todo eso sobre un gran dios rojo, un dios que trajo su mensaje de las llamas. Con sacerdotes y sacerdotisas que tienen poder sobre la vida y la muerte, cuyo propósito es conseguirle seguidores. Dime, ¿es cierto? ¿Existes? ¿Vives y respiras en las llamas que rodean este mundo? Preguntó en un susurro, alzando la mano para acercarse a las llamas. Primero, solo oyó el crujido de los leños al arder. Luego, el fuego comenzó a tomar formas tenues que el Lannister no pudo reconocer. Pero luego se transformaron aún más, hasta que vio las figuras de soldados corriendo, vestidos de carmesí y negro, y jinetes a caballo con lanzas cuyas puntas tenían forma de dragón. El crepitar de la madera se convirtió en los gritos de estos hombres, alaridos de guerra de tal ferocidad que Cassius dejó escapar un profundo suspiro. La llama creció, el rojo se intensificó cada vez más, hasta volverse casi tan negro como la noche. Un dragón se formó, y un chillido surgió de entre sus enormes fauces. El sonido era más fuerte que cualquier cosa que Cassius hubiera oído jamás. Sentía que sus tímpanos iban a estallar en cualquier momento, y le parecía que el suelo bajo sus pies temblaba con cada reverberación del ensordecedor ruido que emanaba de las llamas. Fue un grito estremecedor, un alarido que llenó a Cassius de una felicidad inexplicable cuando debería haberlo llenado de terror y desesperación. Pero no había tiempo para pensar en eso, no cuando todas esas historias eran ciertas, no cuando ese dios rojo le había dado una señal de que estaba allí, escuchando desde dentro de las llamas al ser llamado a casa. Una risita incrédula escapó de Cassius, mientras acercaba aún más la mano al fuego. Sin dudarlo, la mantuvo suspendida sobre las llamas, dejándola reposar justo encima de la cabeza cornuda del dragón que aún emergía de los remolinos y curvas negras. Estaba cálida, pero no incómoda. No, el calor del fuego era reconfortante. Las llamas que envolvían su mano se sentían bien contra su piel, como la suave caricia de la mano de su esposa. ¿Le favoreció este dios? Permitiéndole ver estas cosas en el fuego, antaño habitual, que ardía en su habitación y sentir las llamas como si fueran un simple lecho de flores. El elegido ha llegado. Una voz susurró en su oído, distorsionada y profunda, pero audible a pesar de todo. El valirio que escuchó sonaba casi antiguo, como si se hubiera pronunciado siglos atrás. Cassio giró la cabeza bruscamente, buscando a quien había susurrado, pero no encontró nada. Ahí estaba su señal. Eso era todo lo que necesitaba. Su paciencia se había agotado. Ya había pasado un mes desde la inexplicable desaparición de Cassius, y estaba furiosa por no tener ninguna explicación. La única persona que Cersei pensaba que podría saber algo era su padre, por eso subía pavoneándose las escaleras hacia la Torre de la Mano, donde seguramente él estaría trabajando en sus deberes para con el reino. Ella, como reina regente, merecía saber dónde estaba su hermanito, el hermanito al que había llegado a querer tanto. Ahora que se había ido, fuera del alcance de la vista de Cersei, ella se sentía inquieta. Ni siquiera Jaime pudo calmar la inquietud que reinaba en Cersei. Aunque Jaime estaba bastante perplejo. Nunca la había visto tan incómoda, tan preocupada. Ni siquiera por Jaime se preocupaba tanto cuando él no estaba, ni mostraba esa clase de preocupación cuando aparecía con una mano menos.
Se preguntaba quién sería esa persona que la tenía tan nerviosa, mordiéndose las uñas y sin poder dormir. ¿Acaso se habría enamorado de otro durante su ausencia? Imposible. Desde pequeños habían jurado que él siempre sería suyo y ella siempre suya. Lo habían jurado. Ahora no podía faltar a su promesa. Pero Cersei era Cersei, y como siempre, dejó a su hermano al margen de lo ocurrido en su ausencia. Lo más importante se lo había contado Tyrion, quien parecía igual de poco dispuesto a poner a Jaime al día. Pero el enano no tenía otra opción. Tanto su padre como su hermana estaban demasiado ocupados como para prestarles atención. Así que Cersei los había dejado solos, insistiendo en que iría a visitar a su padre a solas para confrontarlo no solo por Cassius y su desaparición, sino también por su matrimonio no deseado con Willas Tyrell. Era una Lannister. No pertenecía a Alto Jardín, donde las rosas campaban a sus anchas. No había lugar para ella sino con sus hijos en la corte real y con Cassius, a quien no quería perder ni un solo día. Con la cabeza bien alta, llamó a la puerta 3 veces, esperando con el ceño fruncido mientras su padre no respondía de inmediato. Al cabo de unos minutos, oyó un débil adelante. Tras la gruesa puerta de madera pulida, con un crujido, abrió la puerta antes de cerrarla de golpe con un estruendo. Se pavoneó hacia donde su padre estaba sentado tras su escritorio. Cersei golpeó el escritorio con las palmas de las manos con brusquedad, deteniéndose en su padre con una mirada maliciosa en los ojos. Tywin no necesitaba pensar en las intenciones de la visita de su hija. Le sorprendía que hubiera logrado mantenerse tanto tiempo sin darle explicaciones sobre su hermano menor. Había previsto que irrumpiría en su habitación al día siguiente. Pero pasó un largo mes hasta que finalmente exigió una explicación. Con un suspiro, Tywin dejó a un lado sus papeles. Entrelazó las manos, apoyó la barbilla sobre ellas y miró a Cersei. ¿Qué quieres? Ella resopló, y una sonrisa siniestra apareció de inmediato en sus labios mientras su mirada se endurecía. ¿Ni un saludo para tu primogénita? ¿Y encima tu única hija? No te hagas la inocente, Cersei. Has venido hasta mis aposentos no para charlar un rato conmigo, sino porque quieres saber algo o quejarte de algo. Déjalo ya y dime de una vez cuál de las dos cosas es. Siempre tan precipitado, padre, dijo, cogiendo un higo del cuenco que había sobre una mesilla aparte y haciéndolo girar entre los dedos. Dime, ¿por qué deseas casarme con el muchacho Tyrell? Es un engendro, un lisiado. ¿Qué beneficio le reportará a la reputación de nuestra casa que se sepa que el poderoso Tywin Lannister ha casado a su única hija con un muchacho mutilado? Tywin suspiró. No necesitaba esto. No cuando Cassius se había olvidado de enviarle cualquier mensaje o señal de que aún no se encontraba desangrándose en los campos de batalla frente a Roca Casterly. Tywin sabía que no debía dudar de su hijo ni presumir que fracasaría. Sin embargo, incluso ahora, después de todo el esfuerzo que había dedicado a su hijo menor, no podía evitar dudar. Tywin creía haber criado bien a Jaime y Cersei, e incluso a Tyrion, a pesar de su personalidad, pero los tres habían fracasado a su manera. ¿Acaso estaba mal dudar de Cassius después de todas las dificultades que había sufrido? Quizás no era el momento adecuado para detenerse en sus inseguridades, no cuando tenía que mantenerse firme ante su hija desobediente. Así que se reclinó en la silla y enderezó los hombros. Ni siquiera se molestó en levantarse ante ella, prefiriendo descansar sus viejas piernas sobre el acolchado del sillón. Los Tyrell son la segunda casa más rica de Poniente, después de la nuestra. Todo el dominio es la tierra más fértil de todos los reinos. Con sus cosechas alimentan al menos a 2/3 de la población, incluyendo a los habitantes de Desembarco del Rey. Ahora los tenemos de nuestro lado, y la alianza que hemos forjado es fructífera e importante, lo suficientemente importante como para consolidarla firmemente. Un eslabón débil en una cadena es la perdición de todo el conjunto. ¿Por qué permitir que haya la más mínima señal de rotura en la cadena cuando puede fortalecerse con un matrimonio entre la reina regente y el heredero de Alto Jardín? Le dijo Tywin con su voz tranquila, ordenando los papeles sobre su escritorio sin importarle lo que su hija pensara al respecto. Lord Willas puede que sea un lisiado, pero es un buen hombre. Te tratará bien, y a cambio le darás hijos mientras aún puedas. Estuve casada 17 años y le di a mi esposo más que suficientes hijos en su tiempo. Ahora él ha muerto, y con él nuestro matrimonio. No sacrificaré mi libertad para casarme con otro supuesto buen hombre solo para complacerte. He hecho suficientes cosas en mi vida para complacerte, padre, y una de ellas fue soportar al cerdo con el que me obligaste a casarme durante 17 años. No me casaré. Eres mi hija.
gritó Tywin, levantándose de un salto de su asiento. Su voz resonó por toda la estancia. Tras su arrebato, dejó escapar un profundo suspiro, recomponiéndose rápidamente. Eres mi hija, mi única hija, y harás lo que yo diga. Cuando yo ya no esté, serás libre de hacer lo que quieras, aunque espero que entonces comprendas la importancia de las cosas que te impongo. Pero por ahora, harás lo que yo diga, y lo harás sin quejarte como una niña insolente. El fuego en los ojos de Cersei era inconfundible. El odio que sentía por su padre era aún más profundo que en ese instante. ¿Cómo se atrevía a alzarle la voz? A la reina regente, la mujer que había asegurado el trono a los Lannister al librarlos de Robert Baratheon, ese cerdo inmundo que ocupó el trono antes que ella. Incluso después de todo lo que había hecho por su casa, después de todo el esfuerzo que había dedicado a convertirlos en los únicos gobernantes de los 7 reinos, él seguía sin darse cuenta de que ella era la más inteligente de todos sus hijos. ¿Cómo podía ser tan vanidoso? ¿Tan ciego ante todo el esfuerzo que Cersei había invertido en su vida? Tywin se burló de la malicia en los ojos de su única hija. Una comisura de sus labios se curvó en una sonrisa burlona, mientras su cabeza se ladeaba ligeramente hacia la derecha. Deberías parecerte más a Cassius. No es tu igual de sangre, y sin embargo, escucha mejor de lo que tú jamás lo harás. Comprende los valores y las lecciones que te enseño. Comprende que a veces es mejor tener paciencia y escuchar sin prejuzgar lo peor. Crees que es un santo, el hijo perfecto, sin un solo defecto. Pero te puedo decir, padre, que es tan fracasado como crees que son Jaime y Tyrion, e incluso después de todo lo que he hecho por ti, como yo. Quizás sea el más imperfecto de todos nosotros, dijo con desdén. Negó con la cabeza sonriendo. ¿De verdad crees que te valora más que a nuestro apellido y a nuestro legado? Rió. Lo he educado mejor que eso. Sin embargo, me ama y no tiene vergüenza de decírmelo y hacérmelo saber. Le espetó a su padre, intentando sacarlo de quicio y salirse con la suya. Era fácil, incluso para la persona más ingenua, comprender a qué tipo de amor se refería. No el amor de un hermano por su hermana, ni el de un amigo por otro, sino amor romántico, amor apasionado. Si veía que no se saldría con la suya, se encargaría de cambiar las cosas. Al final conseguiría lo que quería, aunque eso significara humillar a su padre y hacer realidad sus peores temores. Los rumores que tanto se había esforzado por desmentir quedarían al descubierto ante sus ojos. Ya no podía negarlo, no cuando Cersei se presentaba ante él con la verdad reflejada en su voz y en su mirada. Sin embargo, su reacción pareció ser todo lo contrario de lo que ella había deseado. Te ama, dijo Tywin asintiendo. Te ama en secreto y jamás se permitirá demostrarlo en público. No es como Jaime. Es mucho más astuto. En cuanto se extiendan los rumores sobre ustedes dos, pondrá fin a todo lo que ha existido entre ustedes. Y lo hará sin dudarlo. Cersei resopló, intentando mostrarse indiferente. Pero no pudo ocultar el leve temblor de su sonrisa antes de que lograra recomponerse. ¿Y si hubiera algo de verdad en sus palabras? Tywin Lannister conocía a su hijo menor como nadie, lo conocía a la perfección. ¿Era cierto lo que le había dicho, o solo una de sus palabras para hacerla sentir insignificante, como si no fuera más que una pieza en su pequeño juego de poder y orgullo? Su padre era un hombre cuya lengua ni siquiera podía leer, y eso hacía que sus palabras fueran aún más aterradoras. Nunca se había parado a pensar en lo que les ocurriría a ella y a Cassius cuando los rumores empezaran a extenderse. La reina regente y el heredero de Roca Casterly, hermano y hermana, juntos. A Jaime no le importaban en absoluto esos rumores. Si dependiera de él, dejaría que todos hablaran y la tomaría por esposa en ese mismo instante. Pero Cassio era tan difícil de descifrar como su padre. Sus dulces palabras susurradas podían ser palabras susurradas con malicia y intención de herir. Su actitud juguetona y orgullosa ocultaba sus peligrosas intenciones para todos los que lo rodeaban. Había aprendido este arte de la manipulación de su padre, y era un maestro en ello. Respiró hondo, dando vueltas por la mesa antes de sentarse en el taburete frente al escritorio de su padre. Se esforzó más que nunca por mantener la compostura delante de él. Había venido a provocar esta discusión, y ahora tenía que terminarla. Estás tan seguro de todo lo que dices, tan convencido de todo, y sin embargo no sabes ni la mitad de las cosas, ni siquiera conoces a tu propio hijo, siseó de nuevo, con veneno en los ojos mientras la sonrisa de Tywin se ensanchaba de forma repugnante. Conozco a mi hijo mejor que tú jamás lo harás, y eso se debe a que yo le enseñé, le inculqué todo lo que ahora sabe hasta que se convirtió en lo único que conocía.
El legado y el apellido siempre le importarán más que cualquier otra cosa, incluso más que tú. Ahora te ama, pero cuando ese amor por ti amenace con manchar nuestro nombre, se desvanecerá tan rápido como antes, respondió Tywin con calma, entrelazando los dedos con esa expresión de satisfacción que Cersei tanto detestaba. Lo torturaste hasta hacerle creer que tu legado es lo más importante que existe y que él debe preservarlo. Lo golpeaste, lo hiciste mutilar y lo dejaste morir de hambre, siseó de nuevo. Lo trataste como a basura bajo tus botas. Jamás manipulé a tu hermano. Golpeó el escritorio con fuerza, haciendo que Cersei se estremeciera levemente. Lo único que hice fue criarlo como debía haberlos criado a todos ustedes. Le enseñé el valor del miedo y del legado, y ahora es el hijo que mantendrá a nuestra casa en pie para siempre. Incluso si lo que hice fue manipulación, ¿acaso tú nunca has hecho lo mismo? ¿Nunca has intentado manipularlo y usarlo para tu propio beneficio? Ella no dijo nada. Él había dicho la verdad, y ella no tenía nada que añadir. Lo amaba más que a nada en este mundo, salvo a sus hijos. Pero él también tenía poder, más que nadie excepto su padre. ¿Cómo no iba a usarlo para el bien de sus hijos? ¿Para protegerlos? ¿Para protegerse ella misma de lo que pudiera sucederle durante esta guerra? Lo has hecho, afirmó Tywin. Y has fracasado. ¿Crees que solo lo crié para que pensara como yo, actuara como yo, fuera como yo? Lo he criado para que sea el hombre más fuerte, el más astuto y el más inteligente de estos reinos, incluso mejor que yo. Lo he criado para que siempre vaya un paso por delante, para que siempre sepa lo que hará alguien antes de que lo haga, y no necesita ayuda para saberlo. Tywin no la dejó terminar la frase. Agitó la mano. No voy a oír más tonterías. Lárgate ya. No me lo permitirá, no permitirá que me envíes lejos otra vez como me enviaste con Robert Baratheon. Hará todo lo posible para impedirlo, para retenerme aquí, afirmó, alzando la barbilla con seguridad. Tywin sonrió con sorna, una sonrisa inquietante que incomodó a Cersei, aunque ella no lo demostrara. Ya lo verás, Cersei. Ahora vete. No hizo falta que se lo repitiera. Su enfado le impedía seguir estando en la misma habitación que su padre. No había avanzado nada en la investigación del paradero de Cassius, y era evidente que no conseguiría ninguna información de Tywin, por mucho que lo intentara. Quizás hubiera otra persona de la que pudiera sonsacar una respuesta, pero incluso eso resultaría complicado. No solo tendría que sortear a varios dormienses, sino que también tendría que lidiar con un miembro de la Guardia Real que tenía órdenes de permanecer siempre al lado de una Rosa Tyrell en particular. Cersei los maldeciría a todos si pudiera y supiera cómo. A su padre y a todos los Martell, a toda la familia Tyrell y a toda la plebe que se creía con derecho a opinar sobre asuntos que no les incumbían. Deseaba con desesperación hacer llover fuego sobre todos ellos con tal de conseguir lo que quería, con tal de tener solo para ella a quienes amaba de verdad. Pero el mundo no funcionaba así. Los dragones ya no existían, y la lluvia de fuego era cosa del pasado y de los libros de historia. Eran los únicos vestigios de que tal espectáculo alguna vez fue posible. Cersei recogió la falda de su vestido con las manos y bajó corriendo las escaleras de la Torre de la Mano. Los mayordomos y las criadas se apartaron a su paso mientras ella, decidida a llegar a los jardines, donde la esposa de Casio parecía pasar la mayor parte del tiempo, se apartó a toda prisa. Cersei despreciaba la aparente indiferencia de Arianne Martell ante la desaparición de su recién casado esposo. Despreciaba que Arianne no pareciera preocuparse en absoluto por el hombre con el que los dioses la habían bendecido. En lugar de rezar al padre, la joven parecía pasar el tiempo en aquellos jardines sin vida, observando cómo sus primos se enzarzaban en patéticas peleas y riéndose de todo como una niña. Cersei había pasado muchos días en el balcón de sus aposentos, simplemente observando a los Martell. La forma en que interactuaba con Myrcella con tanta naturalidad, haciendo que la rubia se sintiera verdaderamente bienvenida en la casa Martell. La manera en que la seductora joven siempre mantenía a Margaery cerca, como si fueran amigas de toda la vida. Todo apestaba a engaño y mentiras, pero Cersei estaba dispuesta a dejarlo escapar. Pero su hermano aparentemente desaparecido. Eso era algo que no quería aceptar. Y si había alguien que supiera del paradero de Cassius además de su padre, sería la hermosa y joven Martell, a quien ahora se acercaba en los jardines. La suave brisa de la tarde apartó los dorados mechones de Cersei, y minúsculas gotas de agua salada le salpicaron el rostro. Los jardines eran el único lugar que Cersei podía disfrutar cuando aún era joven, recién casada con Robert Baratheon. Era el único lugar en Desembarco del Rey que no olía a sudor ni a excremento.
en cambio, estaban impregnados del aroma de la hierba recién cortada, la lavanda y las rosas. Ahora, ese dulce olor a tierra le revolvía el estómago, y los recuerdos de antaño llenos de amor habían sido reemplazados por odio y desesperación. Cersei no tardó en oír la risita ronca de Arianne y la risa ligera y despreocupada de Margaery. De nuevo, las dos mujeres parecían disfrutar demasiado de la compañía mutua. Esto despertó la sospecha en Cersei, que volvió a entrecerrar los ojos. ¿Eran realmente solo dos amigas inocentes que disfrutaban pasando tiempo juntas, o había algo más entre ellas? Desde la partida de Cassius, parecía que ambos eran inseparables, casi como si las familias Tyrell y Martell se hubieran fusionado en una sola. Mace y Allerie Tyrell eran los únicos que aún parecían guardar resentimiento hacia los Martell, pero incluso la reina de espinas, a pesar de su carácter espinoso, había logrado entablar una relación cordial con ellos. Cersei reprimió sus emociones, esbozando una sonrisa fingida mientras rodeaba el seto tras el cual Arianne y Margaery estaban sentadas con su familia. A cierta distancia, Loras y Garland, con las espadas en alto, entrenaban con dos de las serpientes de arena, Nymeria y Obara. No les prestó más atención y se acercó con calma a la mesa donde incluso su propia hija estaba sentada con su prometido y Sansa Stark con su enorme lobo Wargo. La compañía se puso de pie ante la reina regente, rindiéndole una reverencia cortés. Tras hacerlo, todos volvieron a sentarse, continuando animadamente la conversación como si la Lannister no existiera. Su hija le dedicó una amable sonrisa, antes de que a ella también le resultaran más interesantes las historias de Sansa sobre su juventud con sus hermanos. Fue Arianne quien permaneció de pie, levantándose de su asiento para acercarse a Cersei contoneándose. Era la seducción personificada, pensó Cersei. Era hermosa, eso era innegable, y esa sonrisa sin duda atraía a todo hombre que tenía el honor de verla. Si no hubiera sido la esposa de su hermano, tal vez Cersei se habría sentido atraída por el Martell. Pero Arianne era la esposa de su hermano, y lo único que la Lannister podía sentir hacia ella era envidia y resentimiento. Cersei mantuvo la sonrisa en su rostro, incluso cuando Arianne entrelazó su brazo cubierto de encaje con el de Cersei, cubierto de terciopelo. Aquella ya era una gran diferencia entre ambas. Cersei vestía modestos vestidos de telas gruesas como el terciopelo, reservando la seda y el satén para los detalles y adornos. Arianne, en cambio, lucía vestidos que dejaban poco a la vista, ciñéndose a su figura en los puntos clave con solo seda o satén envolviendo su cuerpo, y encaje cosido allí para aumentar el deseo de contemplarla por completo. Su gracia, dijo Arianne con su característico acento dormiense, pronunciando las palabras con una fluidez perfecta. ¿Por qué motivo decidió honrarnos con su presencia? A Cersei no le costó percibir la amargura tras esas palabras, un odio persistente hacia ella y su familia, por lo que les había ocurrido a las dos primas de Arianne hacía ya más de 20 años. Cersei no le prestó atención y, en cambio, ensanchó su sonrisa mientras ambas mujeres comenzaban a retirarse de la sección de los jardines donde se encontraban los Tyrell y los Martell. ¿Honraros?, preguntó Cersei, con un tono desenfadado que ocultaba la dureza de su mirada. No es frecuente que la reina regente se encuentre en los jardines, ni cerca de mi familia y de mí, completó Arianne, conduciéndolos a una meseta apartada donde podían hablar en privado sin ser escuchados por nadie. Pronto, las mujeres se vieron protegidas por muros de piedra caliza y plantas trepadoras que se enroscaban alrededor de la piedra tallada, brotando aquí y allá alguna flor brillante. Las olas rompían suavemente contra la roca sobre la que se alzaba la meseta, la espuma se desbordaba y caía sobre el suelo pétreo. El olor a mar invadió sus fosas nasales, pero no logró calmar la tensión entre ellas. Estoy segura de que sabes por qué vine a buscarte, dijo Cersei a Arianne, endureciendo la voz mientras retiraba el brazo de Arianne y giraba su cuerpo hacia ella. Me temo que no, respondió Arianne con el mismo tono cortante, arqueando una ceja y cruzando los brazos justo debajo del pecho. ¿Dónde está mi hermano? ¿Por qué crees que lo sé? Estoy seguro de que sabes que a Cassio le gusta guardar secretos a mucha gente, incluyéndome a mí. Cersei odiaba la actitud de superioridad de Arianne, como si tuviera más poder que la reina regente. ¿Acaso había olvidado que estaba ante una reina? ¿Alguien que podía ejecutarla en un abrir y cerrar de ojos? La sangre de la Lannister hervía ante la postura segura de la Martell, con la ceja arqueada a la perfección, casi como si la desafiara a ver hasta dónde sería capaz de llegar. Pero Cersei lo sabía mejor. La Martell quería provocarla, pero no lo conseguiría. Obliga a Arianne a obtener la respuesta, pues sabía que era imposible que Arianne no lo supiera. No cuando su desaparición se produjo justo después de su noche de bodas. Arianne tenía que saberlo.
Eres su esposa. Estoy segura. Ariane no la dejó terminar. Eres su hermana, interrumpió, con un tono de advertencia que sugería que había algo más detrás de sus palabras. Quizás sería más prudente que planearas la boda de tu hijo con Lady Margaery. He oído que será un evento grande y que llevará mucho tiempo. Tu preocupación es innecesaria, la boda de mi hijo ya está arreglada. Sería muy triste que mi hermano se perdiera la boda de su sobrino, dijo Cersei, apretando los dientes mientras entrelazaba las manos y las mantenía frente a ella. Sin duda. Pero estoy segura de que mi marido hará todo lo posible por estar de vuelta en Desembarco del Rey antes de que se celebre la boda. Dicho esto, Ariane dejó a Cersei en la orilla. Ni una sola vez volvió la vista hacia la furiosa mujer de cabello dorado, que estaba a punto de asesinar a la morena. Una sonrisa burlona iluminó los labios canosos de Ariane al regresar a su rincón privado del jardín. Todo seguía igual que antes. Sus primas habían derribado a los dos hermanos Tyrell, quienes se levantaron de un salto y anunciaron una revancha. Sansa y Myrcella compartían historias del norte y Dorne, lo que a su vez les valió relatos del dominio contados por allá, Mega y Elinor. Margaery las escuchaba con cariño, y su sonrisa se ensanchó al ver a Ariane. La sonrisa se le borró al instante al ver la expresión de Ariane, la frustración en sus ojos. Se excusó con una sonrisa irónica y se dirigió rápidamente hacia Ariane. Margaery rodeó con su brazo el despojado de la dormiense, antes de que ambas se retiraran a buscar un lugar apartado. El borde de los jardines fue el lugar que ambas eligieron, paseando hacia la orilla antes de sentarse en el pequeño muro que separaba el jardín de las aguas de la bahía de Blackwater. Un breve silencio se instaló entre ellas, mientras las dos mujeres disfrutaban del brillante sol y del suave silbido del viento. Entonces, Margaery tomó la mano de Ariane entre las suyas y la llevó a sus labios suaves como almohadas. Le dio un breve beso antes de bajarla a su regazo para jugar con los anillos que adornaban los largos dedos de su amada. Pareces disgustada, observó Margaery, mirándola pensativa. Ariane suspiró y alzó la mano libre para posarla sobre la de Margaery. La reina regente se está entrometiendo en asuntos que no le incumben. Margaery tarareó. Esperaba que fuera algo parecido a lo que había dicho Ariane, especialmente después de ver a Martell abandonar los jardines con el ceño fruncido y el brazo rodeando el de Cersei Lannister. La mujer Lannister siempre había sido entrometida, Margaery lo sabía. Parecía querer saberlo todo, y si no podía averiguarlo por sí misma, obligaba a alguna de sus doncellas a descubrir lo que pudieran. Si eso no funcionaba, recurría a espías, gastando fortunas solo para que la alimentaran con chismes y mentiras. No solo era algo común para la reina regente, sino que parecía ser habitual para cualquier persona con poder en Desembarco del Rey. Incluso Cassius tenía cientos de espías por todas partes, intentando descubrir las artimañas que su familia tramaba en su ausencia. Parecía inevitable. Los lugares más importantes siempre habían estado corrompidos, y siempre lo estarían. Pero allí y en ese momento no había nadie salvo los guardias más leales de su padre, los guardias más leales de los Tyrell e incluso los mejores guardias del propio Cassius, a quienes había dejado atrás para mantenerla a ella, a su familia y a sus seres queridos a salvo. Supongo que por eso parecía bastante enfadada. Si no fuera porque mis guardias me vigilaban desde lo alto de los jardines, estoy segura de que me habría amenazado de muerte, dijo Ariane con voz inexpresiva, provocando una leve risa en los labios rosados de Margaery. ¿Qué quería saber? ¿Qué opinas, mi preciosa Rosa? Preguntó Ariane con dulzura, atrayendo al Tyrell así hasta que sus muslos se rozaron. Todo el mundo en Desembarco del Rey está ansioso por saber dónde está Cassius Lannister. Margaery frunció el ceño. Pero ella nunca en su vida se ha preocupado por él, ¿por qué de repente ahora? No lo sé, y sinceramente no deseo averiguarlo. Me temo que no me gustará la respuesta. Tyrell tarareó. Supongo que sí, pero no te despierta la curiosidad. La curiosidad mató al gato, Margaery, respondió Ariane con un tono de advertencia en la voz mientras la miraba fijamente a los ojos. Prométeme que no empezarás a indagar. He oído hablar mucho de ti y sé que deseas saberlo todo. Pero los asuntos que involucran a Cassius no son temas en los que debamos entrometernos. Él nos lo dirá cuando quiera, y si no lo hace, así será. Margaery dejó escapar un suspiro de frustración. Ariane hablaba con sinceridad, como siempre con el joven Tyrell. Pero su espíritu indomable parecía haber desaparecido, a pesar del interés que ambas compartían por lo que Cassius ocultaba. Cada Lannister guardaba sus propios secretos, y las dos mujeres no podían evitar sentirse intrigadas.
Deberíamos volver con los demás antes de que alguien sospeche, murmuró Ariane, apartando las manos de las de Margaery para acariciarle la mejilla. Le dio un suave beso, que Margaery correspondió de inmediato con un suspiro de satisfacción. El beso se rompió casi de inmediato, y Ariane le ofreció el brazo a Margaery, quien entrelazó el suyo con el de ella. Juntos regresaron a los jardines, con sus familias. En los alrededores, los soldados de Roca Casterly trabajaban aún con mayor ahínco. Fortificaban las murallas y reforzaban las patrullas para preparar un ataque sorpresa en la oscuridad, por orden de Daniel y Cassius tras mucha deliberación. El patio estaba lleno de mujeres y niños, que trabajaban tan duro como los soldados, llevando artículos de primera necesidad de un lado a otro de la fortaleza, todo bajo la supervisión de Daniel y Hiedrick, quienes se aseguraban de que todo saliera a la perfección. Era solo cuestión de tiempo que Robb Stark atacara Roca Casterly, cuestión de horas, tal vez incluso minutos. En medio de todo, ahí estaban Jenna y Cassius Lannister, dos leones que, con ojos esmeralda penetrantes y calculadores, observaban a todos desde arriba. De vez en cuando, alguien les dirigía un saludo, una reverencia o una genuflexión. Pero, por una vez en su vida, no les prestaron atención. Sus ojos estaban fijos en todo lo demás. Fue cuando Catelyn Stark se acercó a ellos que levantaron la vista del lugar donde Arya y un soldado Lannister estaban entrenando con entusiasmo, demostrando ser un buen rival el uno para el otro. Arya había adquirido mayor confianza en sus habilidades, sobre todo ahora que contaba con Daniel para enseñarle todo lo que sabía. Se estaba convirtiendo en una fuerza a tener en cuenta, pero necesitaba muchos años más antes de convertirse en la personificación de lo que los hombres del león podían hacer. Lady Stark, saludó Cassius cortésmente, mientras que Jenna solo le dedicó un breve asentimiento. Mi señor, mi señora, respondió Catelyn con voz débil y frágil. Más que nadie, ella había sufrido profundamente el rechazo de su hijo. En cuestión de días había perdido una cantidad increíble de peso. La piel se le tensaba sobre los huesos, dejando al descubierto cada pliegue y cada protuberancia. Su piel estaba pálida y blanca, como si hubiera estado enferma durante semanas. Lo único que estaba oscurecido eran las ojeras, más profundas y oscuras que nunca. Era solo una sombra de lo que había sido, ya no era la mujer fuerte que Cassius recordaba de años atrás en Invernalia. Sentía una culpa tremenda al saber que él sería quien le quitaría la vida a su último hijo con vida. Su último hijo moriría a manos de él si no se rendía en el campo de batalla. Pero lo que había que hacerlo, y si eso implicaba la muerte del señor de Invernalia, también sucedería. Supongo que sabes por qué te he buscado, preguntó Catelyn con su voz débil, mientras juntaba las manos temblando. Cassius tarareó. Tengo una vaga idea, sí. Señor mío, todo lo que pido es misericordia. Concede misericordia a mi hijo en el campo de batalla y dale la oportunidad de volver a casa, donde pertenece. A pesar de mis ofrecimientos de paz, tu hijo continúa declarándonos la guerra a mí y a mi familia. No tengo piedad de un muchacho que rechaza lo que le ofrezco, en beneficio de ambos, y lo desdeña como un niño arrogante. Cassius habló con firmeza. Le he dado muchas oportunidades a tu hijo, al igual que la corona. No ha aprovechado ninguna. La decisión está tomada. Señor, por favor, suplicó, extendiendo las manos entrelazadas mientras se arrodillaba ante él. Le ruego que deje volver a casa a mi hijo. Está cegado por la sed de venganza, pero si tan solo me diera la oportunidad de hablar con él a solas, acabaré con todo esto. Cassius sentía cómo la culpa y la lástima se acumulaban con cada palabra que ella pronunciaba. La otrora digna dama se había reducido a suplicar ante un miembro de la familia que deseaba destruir todo por su arrogante hijo. Cuánto deseaba Cassius que Robb pudiera ver a su madre ahora, con lágrimas en los ojos mientras se ensuciaba el vestido en el patio. Seguramente cambiaría de opinión, y si no, entonces no merecía el amor de una madre, ciertamente no el amor eterno e infinito que Catelyn Stark sentía por sus hijos. Pero Robb Stark no estaba allí para presenciar nada. El patio estaba repleto de hombres, mujeres y niños que luchaban y apoyaban al oeste. Cassius tenía una reputación que mantener, no solo la suya, sino también la de su padre. El hijo Lannister le había dado a Robb innumerables oportunidades, y el intercambio entre ambos en las colinas rocosas era la última. No había nada más que pudiera hacer, ni nada más que deseara hacer. Cassius se irguió, endureciendo la mirada al contemplar a la mujer que lloraba frente a él. Cualquier emoción que aún albergaba estaba oculta tras aquellos penetrantes ojos esmeralda. No puedo conceder clemencia a un hombre que se niega a hacer lo mismo. ¿Quién dice que no continuará esta rebelión después del invierno? Cuando sus tropas y recursos se hayan repuesto.
Su respuesta fue tan clara como el agua: mi señora. No se detendrá hasta acabar con mi familia, y eso no sucederá ni en 1.000.000 de años. Robb Stark morirá, así debe ser. El alarido que brotó de la boca de Lady Catelyn fue estremecedor. Cassius calculó que se oyó incluso en Lannisports. ¿Lo habría oído Robb? ¿El dolor y el amor de una madre? Catelyn intentó alcanzarlo, sus manos, su ropa, todo lo que estaba a su alcance. El patio entero guardaba silencio, interrumpido solo por sus gritos y su llanto. Pero Cassius no dijo nada. Su decisión estaba tomada y la mantendría. Dio una señal a 2 soldados con armadura negra y dorada para que se llevaran a la mujer a sus aposentos, donde Talisa estaría para consolarla. La levantaron con delicadeza, casi llevándosela a rastras, pues sus piernas habían flaqueado. Todas las miradas siguieron la figura de la dama. Los ojos de otros padres y madres se llenaron de lástima, incapaces de imaginar la avalancha de emociones que embargaba a los Stark. Los niños cuchicheaban entre sí, y sus padres tuvieron que separarlos y reprenderlos por su falta de respeto hacia una mujer en duelo. Los soldados permanecían inmóviles, entrenados para no sentir ningún tipo de lástima o tristeza por el enemigo durante una guerra o una batalla. Cortesía de Tywin Lannister, quien consideraba el miedo, la lástima y la tristeza en combate como una debilidad. Cassius apartó la mirada de Catelyn cuando ella dobló la esquina con los 2 soldados, y sus ojos se posaron en la multitud silenciosa que había dejado de trabajar. Se avecina una guerra. ¿Quién les ha dado permitido incompetir sus deberes? Les gritó a todos, provocando que se pusieran en marcha de nuevo con urgencia, sabiendo que no debían desobedecer a su señor. Cuando la atención dejó de centrarse en él, dejó escapar un suspiro de frustración, pasándose las manos por el rostro. Estaba cansado de tanta sangre derramada y vidas arrebatadas. La mayoría de aquellos norteños ya no deseaban participar en aquella lucha, pero no les quedaba otra opción. O obedecían a su señor, o eran ejecutados por deslealtad. Cassius estaba harto de todo aquello, de tanta matanza y mutilación sin aparente éxito. Una batalla ganada da paso a otra. Una guerra ganada, y otra pronto retomará donde la anterior terminó. No había fin para todo aquello, no hasta que algo cambiara, no hasta que alguien verdaderamente digno del trono de hierro se sentara en él y gobernara los 7 reinos como lo hicieron Aegon, Visenya y Rhaenys. Con fuerza, honor y sin tregua. Tomaste la decisión correcta, hijo, le dijo Jaina mientras le ponía una mano en el hombro y lo ayudaba a sentarse de nuevo. Eso no lo hace más fácil, murmuró Cassius en respuesta, frotándose la sien con los dedos para aliviar el incipiente dolor de cabeza. Tomar la decisión correcta no siempre es fácil, ni tiene por qué serlo. Elegir el camino correcto nunca es fácil, sobre todo cuando tantos te dicen que está mal o que deberías hacerlo de otra manera. ¿Acaso crees que las decisiones que tu padre tuvo que tomar durante la rebelión de los Reynes fueron fáciles? ¿O las que tuvo que tomar Aegon el Conquistador durante su conquista? Las decisiones de un líder son lo que lo distingue, lo que demuestra si es bueno o malo. Si tomas las decisiones correctas a pesar de las dificultades que conllevan, ahora solo debes sortearlas y nunca desviarte del camino correcto, le aconsejó, apretando la mano sobre su hombro para captar su atención. Cassius suspiró profundamente, tomó su mano libre y la colocó sobre la de su tía. Asintió, dedicándole una leve sonrisa por encima del hombro. Tienes razón como siempre, tía Jaina. Necesitaba oír esas palabras. Ella se burló. Sé que lo hiciste, porque si no iba a malgastar mi aliento en tiempos tan peligrosos. Su sobrino rió con cariño, dándole una palmadita en la mano antes de levantarse. Tengo que irme ya, debo revisar que todo esté en orden. Con un gesto de cabeza, despidió al hombre, dejándolo a lo suyo. Lo vio marcharse, antes de levantarse y recogerse el vestido en la mano, dirigiéndose de nuevo a la fortaleza, donde hacía calor y se sentía segura. El orgullo que sentía parecía abrumarla, y sus brillantes ojos verdes resplandecían mientras caminaba junto a las cálidas paredes de la guarida de los leones. Tenía fe en su sobrino, fe en el hijo que su hermano había criado. Defendería Roca Casterly con toda su alma. Haría sentir orgullosa a la familia Lannister, y él los llenaría de orgullo con el brillante futuro que le aguardaba. Gracias por ver el video. Aquí te dejo otras opciones que pueden interesarte.